Hola a todas y todos, mi nombre es Paula y en este video veremos la resolución de tres ejercicios, uno de límites, otro de derivadas y uno de integrales, mostrando el paso a paso de cada uno de ellos. En primer lugar, hechos por mí en contraste con la página web Symbolab, la cual es una calculadora de problemas matemáticos, evaluando su funcionalidad y sus ventajas y desventajas. Comenzaremos explicando cómo utilizar la página web Symbolab. Primero entramos al ordenador que usted prefiera, en este caso utilizo Chrome, y en el buscador escribimos www.symbolab.com. Podemos ver que en primera instancia aparece una especie de calculadora, en donde encontramos diversos símbolos matemáticos. Ahora, hacemos clic aquí en la lupa que dice soluciones en la parte superior izquierda de la página, y nos encontramos con esta calculadora y con además botones que cambian el panel con diversos símbolos según la necesidad. Por ejemplo, aquí tenemos matrices, seno, coseno, etc. También nos encontramos que en la parte superior hay otras herramientas como gráficos, práctica, geometría, calculadoras, cuaderno, entre otras. Y también nos encontramos que tanto en la parte de tu izquierda de la página y también aquí en la barra gris, nos encontramos con distintas asignaturas, como por ejemplo preálgebra, álgebra, precálculo, etcétera, con subtemas según la necesidad, según el tipo del problema que tú buscas calcular. Y por último, nos encontramos acá con el espacio para introducir el problema matemático. Entonces acá podemos escribir, colocar los símbolos, rellenar, etc. Entonces ahora nos vamos a la calculadora básica para resolver nuestro primer ejercicio, en este caso de límites. Hacemos clic aquí en el espacio y colocamos entonces el límite cuando x tiende a 5 de x al cuadrado menos 25 sobre x menos 5. Este es nuestro primer ejercicio. Hacemos clic en ir y nos arroja que el resultado de este límite vale 10. Entonces, como ven ahí, nos muestra los pasos. Nos muestra nuestro límite y dice que el primer paso es simplificar por x más 5. Lo que nos da, aquí dice igual, a el límite cuando x tiende a 5 de x más 5. Entonces ahora esto dice que como segundo paso hay que sustituir la variable. Entonces queda como 5 más 5, lo que da 10. Por lo tanto, nuestro límite vale 10. Ahora, entonces, voy a mostrar el procedimiento hecho por mí del mismo límite, ¿verdad? El límite cuando x tiende a 5 de x cuadrado menos 25 sobre x menos 5. Como se ve en pantalla, el procedimiento. Entonces, como primer paso, vamos a evaluar el límite, quedando así expresado el límite cuando x tiende a 5 de 5 al cuadrado menos 5 sobre 5 menos 5, lo cual resulta 20 sobre 0. Fracción por 0, o sea, no se puede, por lo tanto, reestructuramos nuestro límite factorizando por un 1 conveniente, en este caso por x más 5, lo cual corresponde al conjugado del denominador de nuestra fracción, lo cual queda como x cuadrado menos 25 sobre x menos 5 por x más 5 sobre x más 5, lo cual va a ser igual a x cuadrado menos 25 por x más 5 sobre x menos 5 por x más 5. Ahora, calculamos dichas multiplicaciones, pero en la parte superior, en nuestro numerador, solamente lo vamos a dejar tal cual expresado, y calculamos en el denominador, lo cual resulta como x cuadrado menos 25. Entonces, ahora simplificamos, resultando ser como x más 5. Por lo que el límite queda como el límite cuando x tiende a 5 de x más 5. Como ya este límite no se anula, ¿verdad? Resolvemos. Entonces reemplazamos las x por 5 y nos va a quedar como el límite cuando x tiende a 5 de 5 más 5 igual 10. Por lo tanto, el límite planteado vale 10. Ahora procederemos a calcular nuestro segundo ejercicio, en este caso de derivadas. Entonces, hacemos clic en el espacio
y nos preguntamos, ¿qué queremos calcular? La derivada, aquí está el símbolo de derivada, de x a la octava por 3 elevado a x, lo cual nos da como resultado 8x a la séptima por 3 elevado a x más 3 elevado a x, logaritmo natural de 3 por x a la octava. Como pueden ver en pantalla, también nos muestra los pasos de nuestra derivada. Entonces, nos dice que hay que, como primer paso, aplicar la regla del producto, la cual aquí nos muestra la formulita, ¿cierto? Entonces, al aplicar la regla, esto nos queda como la derivada de x a la octava por 3 elevado a x más la derivada de 3 elevado a x por x a la octava. Entonces, aquí esto lo calcula por términos separados, ¿cierto? Entonces, la derivada de x a la octava va a ser igual a 8x a la séptima, y la derivada de 3 elevado a x, ¿verdad? Como está acá, va a ser igual a 3 elevado a x logaritmo natural de 3, lo cual va a ser igual a 8 elevado a x, o sea, 8x elevado a 7 por 3 elevado a x, más 3 elevado a x por logaritmo natural de 3 por x a la octava. Entonces ahora, como segunda parte del problema, vamos a contrastarlo, ¿verdad?, en la página con el procedimiento que yo hice del mismo ejercicio. Ojo, que aquí el problema como tal es que si la función f de x es igual a x a la octava por 3 elevado a x, entonces, ¿cuál va a ser su derivada? Como lo vimos en la calculadora, o también se puede expresar como f' de x, ¿ya? Pero en este caso ocupamos esta simbología de d sobre dx. Entonces, como ven en pantalla, el procedimiento de nuestra derivada. Entonces, la derivada va a ser igual a x a la octava por 3 elevado a x. Entonces aplicamos la regla del producto separando términos. Entonces f va a ser igual a x a la octava y g va a ser igual a 3 elevado a x. Ojo, esto es solo para expresar que separamos los términos, ¿ok? Entonces nos va a quedar expresado todo como la derivada de x a la octava por 3 elevado a x más la derivada de 3 elevado a x por x a la octava. Entonces, calculamos esta primera parte de nuestra suma, y que va a ser, entonces, la derivada de x a la octava por 3 elevado a x igual a la derivada del primer término, ¿cierto? Resultando ser x, o sea, 8 por x a la séptima por, mantenemos el segundo término, 3 elevado a x. Ahora procedemos a calcular nuestra segunda parte de la suma. Entonces, tenemos que la derivada de 3 elevado a x por x a la octava va a ser igual a 3 elevado a x logaritmo natural de 3 por, mantenemos este segundo término, x a la octava. Entonces, juntamos, ¿cierto? Volvemos a la suma y nos va a quedar que la solución de, sí, la función f de x es igual a x a la octava por 3 elevado a x. ¿Cuál será su derivada? Entonces, su derivada va a ser igual a 8x a la séptima por 3 elevado a x más 3 elevado a x, logaritmo natural de 3, por x a la octava. Bueno, como ya tenemos hechos un ejercicio de límites y uno de derivadas, ahora es el turno de nuestro tercer ejercicio, que es el de integrales. Entonces, hacemos clic en el espacio e introducimos el ejercicio que dice qué valor tendrá la integral que va desde 2 hasta 3 de x cuadrado de x. Apretamos ir y nuestra calculadora dice que el valor de dicha integral es 19 tercios. Entonces, como lo vimos en los ejercicios anteriores, nos muestra los pasos. Entonces nos muestra nuestra integral y dice que como primer paso hay que aplicar la regla de la potencia, lo cual da como resultado que x al cubo sobre 3 evaluado entre 2 y 3. Calculamos los límites, lo cual nos da como resultado 19 tercios. Entonces ahora pasamos
a ver el procedimiento que yo hice de este ejercicio, ¿cierto? Al calcular esta integral. Entonces, como se ve en pantalla, tenemos el procedimiento y decimos, sí, la integral que va de 2 a 3 de x cuadrado de x, ¿cuál será su valor? Entonces, como primer paso, integramos el x cuadrado. Por la regla de la propiedad de potencia de las integrales, nos queda como x al cubo sobre 3, entre 2 y 3. Entonces, evaluamos los límites de integración, tal que, acá dejé como una ayuda de memoria, ¿cierto? De cómo evaluar los límites. Entonces, nos queda como 3 al cubo sobre 3 menos el límite inferior, 2 al cubo sobre 3, lo cual nos da, resolvemos las potencias, 27 sobre 3 menos 8 sobre 3, hacemos la resta, igual base, lo cual nos queda como 19 tercios. Por lo tanto, la integral presentada vale 19 tercios. Entonces, con la página ya aprobada, ¿verdad? Con los 3 ejercicios anteriores, ahora veremos qué ventajas y desventajas está presente. En primer lugar, una ventaja es que la calculadora es muy completa. Te muestra muchos símbolos y operaciones matemáticas, por lo que da a entender que admite diversos problemas, tanto, como dijimos, matemáticos como físicos, incluso hasta químicos. Otra ventaja es que también la página es bastante fácil de usar. Todas las herramientas son explícitas e indicativas, además de ordenadas, teniendo distintas secciones para cada tema, por ejemplo. Ahora, a lo que respecta a las desventajas, estas están asociadas más al hecho de no ser una página 100% gratuita. Una desventaja asociada al pago en este caso es, por ejemplo, que al consultar un ejercicio no te detalla ni explica el paso a paso que utiliza para llegar al resultado, y que también la cantidad de publicidad llega a ser molesta visualmente y distrae con facilidad. Por último, otra desventaja es que resuelve solo problemas cuyo resultado es explícito, no problemas más complejos, por ejemplo, uno que tenga tal vez condiciones o más variables según el caso, sino que solo funciona como calculadora. Ya dicho lo anterior, damos por finalizado nuestro video. Muchas gracias por escucharnos y espero haya sido de utilidad.